Bienvenidos a la última unidad de nuestro recorrido por la historia del arte antiguo. En esta ocasión volvemos a la Grecia antigua, pero en este caso vamos a enfocarnos en sus producciones objetuales, de mobiliario y también algunos detalles de la decoración que empleaban. En la unidad pasada ya establecimos que mucho de nuestro pensamiento actual tiene su origen en la antigua Grecia. Uno de los ideales occidentales que allí nacieron fue justamente el gobierno democrático, con figuras como la de Clístenes, el padre de la democracia. Si bien distaba todavía de ser un gobierno inclusivo en todos los aspectos, el modelo democrático griego sentó las bases para nuestro sistema al establecer un gobierno participativo en el que los ciudadanos podían participar de asambleas que tenían cierto poder de decisión. Una de las polis sobresale por encima de las otras y sería Atenas. La razón de esto podría ser la tradición intelectual de esta polis. Fue aquí, por ejemplo, donde nació esa costumbre griega de estudiar la historia documentada con Heródoto. También la filosofía como disciplina formal se va consolidando, siguiendo a grandes figuras como Tales de Mileto y Sócrates, por ejemplo. Exponentes de la poesía griega como Safo o disciplinas como las matemáticas y las ciencias realmente se van estableciendo como un interés de Atenas a través de figuras como Pitágoras. En todos estos campos de estudio se hizo realmente evidente esa visión humanista griega que mencionamos en la unidad pasada. Podemos iniciar observando esta pieza, una ánfora geométrica conocida como el ánfora de Dipylon. Vamos a tratar de ver, por ejemplo, qué influencias de arte egipcio podemos encontrar en este objeto. A diferencia de los cánones egipcios que se mantuvieron por siglos, los griegos buscaban mejorar las tendencias artísticas con rápidos cambios de estilo. Atenas fue un importante centro de producción cerámica que a través del comercio iba adquiriendo motivos extranjeros que los atenienses adaptaban en diseños abstractos. Este ejemplo concreto que estamos viendo corresponde al periodo geométrico de la antigua Grecia, que se dio aproximadamente entre los años 900 y 700 antes de la era común. Un ánfora es un recipiente de gran tamaño con un cuello largo y estrecho y dos asas que permitía transportar líquidos como por ejemplo el vino que se usaba para algunas ceremonias religiosas. Pero también las ánforas se usaban a veces como marcadores de tumbas. Este cráter funerario tiene figuras de duelo representadas con formas geométricas. Volvamos al planteamiento de la influencia egipcia sobre esta pieza. Lo más evidente sería la función misma del arte funerario. Otro detalle podría ser el énfasis en realizar registros múltiples cubriendo toda la pieza con figuras y ornamentación. Nos referimos con registros a esos segmentos horizontales que recorren la pieza. En estos registros, las figuras que son representadas aparecen de forma abstracta, pero también en cierta medida aplican esta ley de la figura compuesta egipcia o la ley de la frontalidad, representando al mismo sujeto desde diferentes perspectivas. Otra similitud sería que se representa una procesión de un difunto, con guerreros equipados con carros, y también se puede ver un grupo de mujeres que están velando al difunto con demostraciones públicas de su duelo. Este ejemplo también de cerámica pintada corresponde al periodo arcaico. Como podemos ver, representaban escenas de interacción humana, aplicando pigmentos rojos
y los negros que se obtenían quemando estos pigmentos. También tenemos algunos detalles en blanco que probablemente se alcanzaban raspando un poco la superficie. Este estilo de representación se conoce como cerámica de figuras negras y era muy común alrededor del siglo VI antes de nuestra era. El jarrón que vemos aquí es una obra del pintor griego Exequías, un maestro total de esta técnica. En él vemos a Aquiles, quien fue el mítico guerrero de la Ilíada, jugando con Áyax, un juego de dados que aparentemente Aquiles está ganando. Se los ve muy inmersos en este juego. De hecho, Aquiles levantó su casco, pero vemos que ambos siguen sosteniendo sus lanzas, que por su ubicación dirigen nuestra atención al mismo punto de enfoque de los personajes, este juego de dados. Esta escena que estamos viendo tuvo lugar muchos años antes de la construcción de esta vasija. Eso fue durante la guerra de Troya, que ya mencionamos cuando hablamos de la civilización micénica. Esta imagen la habíamos visto también en esa unidad y es la máscara que se asocia con el rey Agamenón, quien fue el rey micénico responsable de unir a varios pueblos griegos en contra de Troya para regresar a Helena hasta Esparta. Regresemos al ánfora para mirar más de cerca a Aquiles. Lo reconocemos como la figura que tiene la armadura más elaborada. Y de hecho, Áyax, su contrincante, cree que se va a quedar con esta armadura después de que Aquiles pierda el juego. Pero Aquiles termina ganando, así que Áyax no consigue su objetivo y pierde el juicio, entrando en una espiral de emociones destructivas hasta que termina tomando su propia vida. Así que esta escena captura a estos dos personajes en un momento previo al trágico final que ambos tendrían. Estas historias trágicas de la mitología griega marcarían bastante toda su producción artística. Podemos fijarnos también en el detalle de sus ojos. Es similar al estilo egipcio de figura compuesta. Una expresión, digamos, menos naturalista que los estilos que irían apareciendo con el tiempo en Grecia. Centrémonos ahora en la escultura griega, otra de las disciplinas que los griegos verdaderamente perfeccionaron y por la que siguen siendo ampliamente reconocidos. La que vemos en la imagen en pantalla corresponde también al periodo arcaico. Un kuros o kuoros era una figura masculina joven en la que se enfatizaba su condición atlética. Una de las características de las obras de este periodo se conoce como la sonrisa arcaica. Es una sonrisa ligera de labios cerrados que aparecía en varias de sus esculturas. Si lo analizamos formalmente, encontramos unas vistas sólidas, lineales, simétricas y frontales de las figuras. A pesar de hacer uso del contrapposto, la percibimos como una figura rígida o estática, sobre todo si la comparamos con estilos posteriores que enseguida veremos. La función de esta estatua en particular podía haber sido un monumento funerario para un héroe de guerra, lo que nuevamente nos remonta a la cultura egipcia, donde el valor de una persona se expresaba a través del arte funerario que se hacía para honrarla. Pero a la vez, esta pieza se aleja bastante del arte egipcio porque va incorporando de a poco el movimiento a la figura, como mencionamos por ejemplo con el contrapposto. Y también porque los ideales humanistas griegos empiezan a percibirse al conferir valor a la juventud
belleza y virtud de las figuras desnudas. En esta imagen vemos al Efebo de Critios y podemos pensar un poco cómo se hacen evidentes los ideales griegos que mencionamos en la unidad pasada a través de su representación del cuerpo masculino. En esta civilización vemos que existía una especie de culto a la juventud y la belleza, que se manifiesta, por ejemplo, en la idealización del cuerpo masculino. A medida que se iban conformando los estados, llevaban a cabo los Juegos Olímpicos en los que competían hombres jóvenes que con cada victoria le conferían mucho orgullo y prestigio a su ciudad natal. Así, este ideal de orgullo ciudadano y el sentido de pertenencia se reforzaba a través de los logros de jóvenes que terminaban siendo profundamente admirados por los demás ciudadanos. Este ideal de representación continúa hasta el periodo clásico, en el que obras como el Discóbolo que estamos viendo aquí se hacen manifiestas. En este caso, se representa al joven en medio de una competición atlética, como las que ya mencionamos, y su habilidad se representa mediante enfatizar la forma muscular. Otra forma interesante en la que estos atletas o también la representación de los atletas potenciaban los sentimientos nacionalistas es el hecho de que para ser atleta y competir en estos Juegos Olímpicos uno tenía que ser ciudadano. También se encontraron, por ejemplo, estatuas que representaban a hombres esclavos, pero en esos casos el cuerpo no aparece idealizado como es el caso de los ciudadanos griegos. Así se establece diferencias claras entre ellos y también podríamos decir evidencia de una especie de etnocentrismo griego o xenofobia. La unidad pasada mencionamos un poco la descripción de Aristóteles de la belleza. Ahora cabe mencionar también la concepción que tenía Platón de la belleza. Él la relacionaba mucho con la virtud. Para Platón, una persona virtuosa era alguien dispuesto a servir al Estado a través de hacer buenas acciones o acciones correctas. Decía también que la virtud era una forma de salud, belleza y buenos hábitos del alma que no podía aparecer en personas cobardes. De esto podemos extraer que para este filósofo y para muchos griegos, para ser considerado hermoso, uno debía ser virtuoso, leal servidor del Estado. Es por eso que los atletas y los guerreros prácticamente personificaban el ideal de belleza griego. Otra escultura paradigmática es el Doríforo de Policleto. Nuevamente vemos el contraposto que sugiere algo de movimiento. Lo que vemos en la imagen es realmente una copia hecha en mármol por los romanos, ya que la escultura original de Policleto se había hecho en bronce, pero lastimosamente se perdió. En esta obra también resalta el cuerpo masculino atlético, pero es representativa también por el canon de proporción que estableció Policleto en su tratado Simetria. Esto era un sistema que consistía en relacionar una unidad de medida básica con el largo de varias partes del cuerpo. Algo muy interesante también de la producción griega sería su arquitectura doméstica y el diseño de mobiliario y de ambientes domésticos. Si bien no quedó mucho de estos objetos, a través de obras de arte como pintura sobre cerámica podemos conocer cómo era el mobiliario que utilizaban. También muchas de estas casas se perdieron, ya que hay que considerar que en esta zona del mundo muchas civilizaciones se sucedieron y en algunos casos tenían la costumbre de eliminar o demoler las edificaciones anteriores
y construir las suyas propias. Pero como mencionamos, las pinturas que sobrevivieron nos dan información clave para comprender cómo ellos vivían. Muchas de estas pinturas son bastante realistas en sus representaciones de la vida cotidiana. Como en esta imagen, por ejemplo, en el centro podemos ver a alguien enseñando, también a la izquierda vemos músicos, instrumentos musicales y podemos ver también algunos muebles como sillas y taburetes con suficiente detalle para entender cómo eran formalmente. Uno de los mobiliarios más representativos de la antigua Grecia es la silla clismos. Este tipo de silla la conocemos principalmente a través de estas pinturas en cerámica y frescos. Como podemos ver, se presume que se realizaba en diferentes materiales. Sus aspectos más representativos son el respaldo curvo, que realmente se ve bastante cómodo, y un asiento que generalmente estaba hecho de algún tipo de tejido grueso, quizás en tiras de cuero o fibras vegetales. También resaltan las patas curvas, le dan un toque bastante estilizado a la silla. Este estilo se cree que los griegos lo adoptaron de pueblos más antiguos, quizás las civilizaciones egeas de la Edad de Bronce que ya estuvimos estudiando. Otro mobiliario habitual en la antigua Grecia eran las butacas, que son unos asientos sin respaldo como los que vemos en esta imagen. En este caso estamos viendo el estilo difros, que consistía en una butaca baja de 4 patas con asiento tejido nuevamente, lo que proporcionaba apoyo y comodidad, pero también era una alternativa barata y liviana. Otro tipo de butaca, la ocladías, era una butaca plegable. Como vemos, tenían patas de madera cruzadas y un asiento hecho en cuero. En el ejemplo a la derecha podemos ver que las patas terminan simulando las patas de un animal. Esto nos recuerda un poco el estilo egipcio también. Estas butacas eran un tipo de asiento muy utilizado por las clases menos favorecidas por el bajo costo que tenían. Cabe también mencionar que para esta época en la antigua Grecia ya existían los negocios especializados, es decir, que existía cierto artesano que se dedicaba solamente a la fabricación de butacas o cladías, por ejemplo. Otra tipología muy interesante de mobiliario sería el diván o cliné, un mobiliario largo similar a un sofá que estaba diseñado para reclinarse. Como podemos ver en la imagen, tenía patas altas y un lado elevado. De hecho, la altura de estos divanes era más o menos la altura promedio que hoy día tienen nuestras mesas de comedor. Las mesitas que los acompañaban eran más bajas, así que se deslizaban y se guardaban debajo del cliné. Los comedores se disponían de tal forma que los divanes quedaban apoyados en las paredes y las pequeñas mesas se ubicaban frente a estos. Por lo general había sirvientes que se encargaban de traer y servir la comida y el vino. Y las comidas que se daban en los festines consistían en varios platos que se comían en un lapso de 3 a 4 horas. Después de terminar de comer, usaban estos mismos divanes a modo de camas para hacer una siesta. En esta vista podemos observar que el cliné tenía una ornamentación adherida a las patas. Esto dependía enteramente de la clase social y del poder adquisitivo de los dueños. Las personas pobres probablemente ni siquiera tenían un cliné en la casa, sino que se recostaban sobre alfombras en el suelo a comer. Pero las personas adineradas
acostumbraban ornamentar sus objetos y mobiliarios con metales preciosos como símbolo de estatus. Los motivos de estos ornamentos solían ser, por ejemplo, florales, geométricos y la mayoría de las veces simétricos. En esta imagen vemos una representación de lo que pudo haber sido una vivienda griega. La mayoría de las casas se construían con un patio central. Esto tiene mucho sentido realmente con el clima mediterráneo, que suele ser bastante benevolente. Incluyendo patios dentro de las viviendas, se amplía entonces el área de habitación sin tener que incurrir en grandes gastos para cubrir todo el área. El tamaño de las viviendas variaba según el poder adquisitivo de la familia. Podían ser de una o de 2 plantas. A veces también incluían una fuente en el patio interior. La cocina, que solía quedar separada de las habitaciones, era un lugar primordial para las casas griegas. En este ejemplo estaría ubicada en la esquina derecha, donde vemos el techo plano y un agujero que actuaba como chimenea. El layout de las casas griegas solía ser bastante simple, y como ellos vivían mucho tiempo al aire libre, los espacios habitables no eran tan grandes. El corredor que atraviesa la casa, pastas, es también representativo de esta arquitectura, porque permitía el flujo de aire entre los espacios. Podemos ver en el comedor de esta ilustración los divanes que están apoyados en las paredes. También vemos un espacio denominado sala, que realmente solía ser un espacio comunitario para la familia durante el día y se convertía en dormitorio por la noche. Digamos, un espacio de múltiples propósitos. Arriba vemos también las habitaciones, pero solamente las personas adineradas tenían en sus casas habitaciones similares a lo que hoy llamamos dormitorios, o digamos habitaciones dedicadas exclusivamente para servir de dormitorios. Los baños también tenían una especie de tina para bañarse, pero no servían exactamente para los mismos propósitos que les damos hoy. Más bien, los baños en la antigua Grecia eran como un depósito donde guardaban los instrumentos de higiene personal. En cuanto a la decoración de sus viviendas, eran usuales los mosaicos, que con el paso del tiempo se volvían cada vez más intrincados y detallados. Aquí podemos ver un retrato de Alejandro Magno y un detalle del mismo. Esto nos ayuda a comprender el nivel de detalle que alcanzaban con esta técnica, utilizando piezas milimétricas precisamente ubicadas. Nos podemos imaginar la enorme cantidad de tiempo que llevaría a terminar uno de estos mosaicos. Así que las piezas intrincadas como la que estamos viendo llevarían muchos días o hasta meses para terminar. Por eso los mosaicos eran bastante costosos y únicamente podían costearlos los ricos. Otra forma de decoración de las viviendas sería la aplicación de frescos. Lastimosamente, como mencionamos, muchos de estos hogares se perdieron con la incurrencia de otras civilizaciones, pero sí se conservaron algunos frescos que estaban en las tumbas griegas, como el ejemplo que estamos observando ahora. Como ya sabemos, el fresco es la técnica de pintar sobre el yeso mientras todavía está húmedo, lo que lo hace duradero. Pero también tiene la desventaja de que el pintor tiene que trabajar muy rápido antes de que el yeso se seque. Y en el clima seco y cálido del Mediterráneo, esto ocurría entre 3 a 6 horas, así que era todo un desafío. Esto nos recuerda también al fresco de la primavera que vimos de los minoicos, antepasados de los griegos. Al igual que ellos,
Los griegos pasaban mucho tiempo fuera de la casa y muy poco tiempo adentro. Más bien podríamos decir que vivían al aire libre. Así que era de esperarse que decoraran sus interiores buscando esa calidez y colores que encontraban al aire libre. Hasta aquí llegamos con nuestro breve pero interesante estudio de la civilización griega. Y también llegamos al final de nuestro curso de Historia del Arte Antiguo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.